Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, lo que sea para cada uno. Gracias por seguir acá. Después de 3 capítulos, vamos por el cuarto capítulo del libro El Fluir, que se titula Las condiciones del flujo. ¿Ok? Dice, hemos visto las características de la experiencia óptima, ¿no? En la última parte del capítulo 3 hablamos de cuáles eran los elementos que si se presentaban, cuando se presentan uno puede decir, bueno, estoy viviendo una experiencia óptima o de flujo. Ahora, ¿cuándo suceden estas experiencias? ¿No? ¿Por qué jugar o practicar deporte nos hace disfrutar, mientras que las cosas que hacemos cada día, como trabajar, lo rutinario, a menudo nos resulta aburrido? ¿Y por qué, otra pregunta, una persona disfrutará incluso aunque esté en un campo de concentración? ¿Recuerdan el caso de Viktor Frankl en su libro que comenta su experiencia en el campo de concentración nazi? Mientras que otro consigue aburrirse estando de vacaciones en un lugar fantástico. Qué gran pregunta, ¿no? Contestar estas preguntas hará que sea más fácil comprender cómo podemos dar forma a la experiencia para mejorar la calidad de vida. En este capítulo vamos a describir esas actividades particulares que probablemente producirían experiencias óptimas y las características personales que ayudan a la gente a lograr fácilmente el flujo. Entonces, por un lado vamos a ver qué actividades son las que producen flujo según las investigaciones que se han hecho. Dice, hasta ahora hemos visto que la música, la escalada, la navegación, el ajedrez, entre otras, son actividades que producen flujo. ¿Por qué? Porque tienen unas reglas que requieren aprendizaje de habilidades, se establecen metas, se produce una retroalimentación y eso hace posible el control. Facilitan la concentración y la involucración. El juego, el arte, los deportes tienen como función primaria ofrecer experiencias agradables. Por cómo están construidos, ayudan a los participantes y a los espectadores a lograr un estado mental ordenado que es muy agradable. En nuestros estudios encontramos que toda actividad de flujo que involucrase la competición, el azar o cualquier otra dimensión de experiencia tenía esto en común. Ofrecían una sensación de descubrimiento de algo nuevo, de una sensación nueva, un sentimiento creativo que transportaba a la persona a una nueva realidad. Empujaba a la persona hasta los límites más altos de rendimiento y la conducía a estados de conciencia que no había experimentado antes. En suma, transportaba la personalidad haciéndola más compleja. En este crecimiento de la personalidad está la clave de las actividades de flujo. Ahora el autor hace referencia acá a un diagrama. Yo se los voy a mostrar y después les voy a ir leyendo. Lo hice acá con la idea de que pudieran verlo y entenderlo. Dice, el siguiente diagrama puede ayudarnos a explicar por qué esto es así. Las dimensiones más importantes de la experiencia son el desafío que nos presenta la actividad, que puede ser poco o mucho, ¿sí? Qué tan desafiante es para nosotros. Y por otro lado, las habilidades que tenemos en relación a ese desafío. Las habilidades pueden ser pocas o muchas en relación a ese desafío. ¿Sí? Piensen en ejemplos de la vida cotidiana. Se proponen hacer, no sé, una comida, una torta, ¿sí? Para algunos eso es un desafío. Puede ser poco o mucho desafiante. Y yo puedo tener pocas o muchas habilidades de las que se requieren para ese desafío. ¿Ok? Bien. Entonces, y acá hay una letra A dando vueltas. Esto representa a una persona en qué estado podemos estar nosotros frente al desafío. ¿Ok? Y fíjense que en estas dos líneas de color, que no sé si se verán violetas o lilas, están marcando una zona como central en el diagrama que se llama canal de flujo. ¿Por qué se llama canal de flujo? Porque si la persona al realizar la actividad está dentro de los parámetros de este canal, está viviendo una experiencia óptima o de flujo. Y fíjense que hay distintas porque son distintos momentos, ¿no? Yo puedo estar en un estado, acá dice A1, A1, A2, A3 y A4. Lo importante acá es que ustedes puedan ver que
Si para esta persona este desafío, ¿no? Este es un desafío a este nivel, no es muy desafiante para esta persona. No lo desafía tanto. Y esa persona tiene los recursos para poder llevar a cabo ese desafío. Tiene las habilidades. ¿Qué pasa cuando el desafío es más alto, más grande? O la actividad es mucho más desafiante. Acá arriba, por ejemplo. ¿Ok? Para poder llevar a cabo este desafío, con estas habilidades no es posible. No son suficientes. Lo cual, cuando uno está intentando hacer algo para lo cual todavía no ha desarrollado la habilidad necesaria, lo que genera es ansiedad. La invitación va a ser que bueno, si algo no nos sale, no lo conseguimos, nosotros tenemos que aumentar nuestras habilidades. Para el mismo desafío yo necesito más habilidades, ¿ok? Si las consigo, me voy a mantener en el canal de flujo. Ahora, si yo no las consigo, voy a seguir acá en estado de ansiedad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando? ¿Qué sería este punto acá? Sería que este es el nivel de desafío que me propone la actividad. A ver si con esto queda mejor. Aquí, por ejemplo. Pero yo tengo muchas más habilidades. Yo puedo más. Entonces, si me estoy planteando un desafío que a mí no me está invitando a desarrollar habilidades, sino que mis habilidades son superiores de las que se requieren para ese desafío, lo que va a pasar es que me voy a aburrir. Me voy a aburrir, porque eso no me está desafiando, no me está planteando nada nuevo. ¿Ok? Entonces nos mantenemos en un canal de flujo cuando vamos ajustando nuestras habilidades a los desafíos y nuestros desafíos a nuestras habilidades, y así vamos creciendo en la personalidad, que es lo que nos dice acá el libro. Que vaya creciendo la personalidad quiere decir que yo voy adquiriendo más habilidades, lo que me va posibilitando plantearme desafíos cada vez mayores. ¿Ok? Como decía en el capítulo 1, creo que era, cuando hablaba de cuál es el desafío o cuál es el aumento o el crecimiento de la personalidad para una persona cuyo desafío es mantenerse despierto todo el día en el sillón o el mayor tiempo posible todo el día en el sillón. Eso es un desafío muy bajo y seguramente tiene más habilidades que eso, por eso la persona se termina aburriendo y no va a implicar nunca un crecimiento de conciencia, ¿ok? Ni de personalidad. Bien, dicho esto, este es el diagrama al que se refiere el libro. Bien. Continuando con el tema del diagrama, si me dan un segundo, acá estamos. Dice, ni el aburrimiento, ni la inquietud o la ansiedad son experiencias positivas. Para volver al estado de flujo, la única manera posible es aumentar el desafío al que uno se enfrenta. Aunque tiene también la opción de dejar de no elegir ese desafío y quedarse donde está uno, ¿no? Al proponerse una nueva meta y más difícil que se equipare a sus habilidades, la persona estará de nuevo en el canal de flujo. El aspecto dinámico de este diagrama explica por qué las actividades de flujo conducen al crecimiento y el descubrimiento. Uno no puede disfrutar haciendo la misma cosa al mismo nivel durante mucho tiempo. Nos sentiremos aburridos o frustrados y entonces el deseo de disfrutar no estimulará nuevamente para que pongamos a prueba nuestras habilidades o para que descubramos nuevas oportunidades de usarlas. Una de las paradojas más irónicas de nuestro tiempo es la gran posibilidad de tiempo de ocio que tiene el ser humano, comparado con siglos anteriores, ¿no? Y de algún modo fracasa al traducirse en disfrute. O sea, aunque no lo crean, hoy se tiene mucho más tiempo para el ocio que hace 100 años atrás, que hace 200 años atrás, que hace 1000 años atrás. El ser humano en su vida cotidiana hoy tiene más tiempo para el ocio. Y no pareciera ser que estuviera utilizado de un modo que permita traducirlo en disfrute. Bueno, acá un poco lo explica. Si nos comparamos con las personas que vivieron hace unas generaciones,
tenemos muchas más oportunidades de disfrutar de un buen rato, aunque no hay indicios de que realmente disfrutemos de la vida más que nuestros antepasados. Tener oportunidades no es suficiente, también necesitamos de las habilidades para utilizarlas. Necesitamos saber cómo controlar la conciencia, que es una habilidad que la mayoría de la gente no ha aprendido a cultivar. No hemos aprendido a cultivarla, porque para aprender tenemos que tener de dónde aprender. Alguien te lo tiene que enseñar, un libro te lo tiene que explicar. No somos muy autodidactas con eso. Estamos rodeados por una inaudita gama de artefactos recreativos y de posibilidades de ocio, pero la mayoría de nosotros nos sentimos aburridos y vagamente frustrados. Lo que nos conduce a la segunda condición que afecta a si la experiencia óptima sucederá o no, que es la capacidad de un individuo de reestructurar la conciencia para hacer posible el flujo. Además de considerar las condiciones externas o la estructura de las actividades de flujo, necesitamos tener en cuenta las condiciones internas que posibilitan el flujo. Y aquí es donde entra el concepto de personalidad autotélica. No es fácil transformar la experiencia ordinaria en flujo, ¿no? O sea, transformar lo que hacemos todos los días en una condición de flujo, para no aburrirnos, no es fácil. Pero casi todos podemos mejorar nuestras capacidades de hacerlo. Vamos a ver a continuación si toda la gente tiene la misma potencialidad para controlar la conciencia, y si no es así, ¿qué distingue a aquellos que lo hacen fácilmente de los que no? Vamos a ver. Un segundo. Hay personas que podrían ser por constitución incapaces de experimentar flujo. Es el caso de los esquizofrénicos que sufren de anedonia, que literalmente significa carencia de placer. No pueden disfrutar. Esto está relacionado con el exceso de estímulos que los esquizofrénicos están condenados a percibir. El esquizofrénico es incapaz de mantener las cosas dentro o fuera de la conciencia. Algunos pacientes describen: ahora las cosas simplemente me suceden, no tengo ningún control sobre ellas. Las cosas vienen demasiado deprisa, no logro dominarlas y me pierdo. Es como puede expresar esta persona lo que experimenta al recibir información de todos lados. Ahora, la pregunta es, ¿qué ocasiona el exceso de estímulos? Algunas, simplemente por su temperamento, son menos capaces de concentrar su energía psíquica que otros. En los niños de edad escolar, gran variedad de incapacidades para el aprendizaje se han clasificado como desórdenes de la atención, porque lo que tienen en común es la falta del control sobre la atención. Y sabemos que cuando una persona no puede controlar la energía psíquica, no es posible que aprenda ni disfrute. Un obstáculo menos drástico para experimentar el flujo es el excesivo temor al ridículo. Una persona que se preocupa constantemente acerca de cómo la perciben los demás, que tiene miedo de crear la impresión equivocada o de hacer algo impropio, se condena también a excluirse permanentemente del disfrute. Lo mismo ocurre con las personas que son excesivamente egoístas. Normalmente no son autoconscientes. En lugar de ello, evalúa cada porción de información únicamente desde el punto de vista de cómo esta información se relaciona con sus deseos. La conciencia se estructura enteramente desde el punto de vista de sus propios fines y no permite que exista nada que no esté conforme a ellos. Aunque una persona con excesivo miedo al ridículo tenga muchos aspectos diferentes a los de una persona egoísta, ninguna de ellas tiene el control suficiente de la energía psíquica para enfrentar fácilmente la experiencia de flujo. Ambos carecen de la fluidez de la atención que se necesita para realizar actividades con objetivo propio. La energía psíquica está demasiado involucrada en la personalidad y la libertad de atención se orienta rígidamente por sus necesidades. Los desórdenes de la atención y el exceso de estímulos impiden el flujo porque la energía psíquica es demasiado fluida y errática, como que hay falta de foco. La persona que tiene excesivo miedo al ridículo y la persona centrada en sí misma lo impiden por la razón opuesta, están en el otro extremo.
Ninguno de los extremos permite que una persona controle la atención. Estos son ejemplos de impedimentos para fluir vinculados al individuo. Pero también hay muchos obstáculos del medio ambiente, del entorno, que son muy poderosos o limitantes. Algunos son naturales y otros son sociales. Por ejemplo, quienes viven en zonas de clima extremo, sea calor o frío o desértico, uno esperaría que la gente que vive en condiciones extremadamente duras tenga pocas oportunidades de disfrutar sus vidas. Pero los esquimales, los beduinos, han creado una cultura donde cantan, bailan, hacen cerámica, tallan objetos y han elaborado una mitología que le da orden y sentido a sus experiencias. Los vikingos también. Esto muestra que la naturaleza por sí sola no impide que suceda el flujo. En cuanto a condiciones sociales que inhiben el flujo, podrían ser más difíciles de superar. Una de las consecuencias de la esclavitud, la opresión, la explotación y la destrucción de valores culturales es la eliminación del disfrute. Aquí podemos hablar de dos términos que describen estados de patología social, que son la anomia y la alienación. La anomia es la carencia de reglas, cuando no está claro qué es lo que está permitido y qué no lo está. Así el comportamiento se convierte en algo errático y sin sentido. Por otro lado, el lado opuesto, la alienación es una condición en la que la gente se ve obligada a actuar de forma contraria a sus propias metas, se ve obligada por el sistema social, por la cultura, por su grupo. Un trabajador que para alimentarse a sí mismo y a su familia debe realizar centenares de veces la misma tarea, sin sentido en una cadena de montaje, es probable que se sienta alienado. Si recuerdan la película de Chaplin, donde trabaja en la cadena de la empresa Ford, era en ese momento, ¿no? Que está todo el tiempo, no me acuerdo con qué actividad estaba él. No sé si era clavando un clavo, poniendo un botón, pero era algo que pasa una cinta con los elementos y están permanentemente haciendo lo mismo, ¿no? La cadena de montaje. Los obstáculos sociales como son la anomia, el no saber cuáles son las reglas, y la alienación cuando estoy repitiendo permanentemente lo mismo. Y las dos patologías de la personalidad de las que hablamos, el desorden de la atención y el egoísmo, impiden que ocurra el flujo en la fragmentación de los procesos de la atención, o bien su exceso de rigidez. Son los extremos, es como hablamos siempre. El bienestar, el equilibrio, la salud está en el equilibrio, o lo más cercano al equilibrio posible, ¿no? A nivel individual, la anomia se corresponde con la ansiedad, mientras que la alienación corresponde al aburrimiento, refiriéndonos al gráfico que vimos recién. ¿Qué tipo de... ¿Qué le pasa al sujeto que habita acá? Acá es donde está la anomia. ¿Cuáles son las reglas para llevar a cabo este desafío? Y yo no tengo las habilidades o las tengo, ¿ok? Entonces aquí se genera ansiedad. No he desarrollado las habilidades para realizar este desafío, esta actividad. Y por otro lado dice, la alienación corresponde al aburrimiento, ¿ok? No te está desafiando nada ese trabajo en la línea de montaje. Tenés muchas más habilidades, entonces te termina aburriendo. Puede ser pegar estampilla todo el día. No sé si alguien pega estampilla en esta época del siglo, pero ni de la tecnología, pero me entienden lo que les quiero decir, ¿no? Ok. Es como estar todo el tiempo apretando una tecla en un jueguito. No desafía a ningún niño eso. Y los termina aburriendo. Bien. Ahora aquí es donde los invito a observar las diferentes áreas de su vida: familia, pareja, trabajo, salud, economía, y registren en un diagrama como este, dónde se ubican ustedes en cada una de ellas. Si están en el de flujo, en el de ansiedad o en el de aburrimiento. O sea, pueden aplicar este diagrama para algún aspecto de su vida. Respecto de el trabajo, respecto de algún tipo de relación, respecto de la actividad física que realizan. ¿Les está planteando un desafío? ¿Tienen las habilidades para ese desafío? ¿Les sobran o les faltan habilidades? ¿Les está generando ansiedad o los está aburriendo? Ese es un ejercicio para hacer que puede ser muy posibilitador. Bien,
Continuamos. ¿Cuáles son los efectos de la familia sobre la personalidad autotélica? Vamos a ver de qué se trata esto. Las influencias tempranas de la niñez son factores que muy probablemente determinen si una persona experimentará flujo fácilmente o no. De nuestros estudios con adolescentes concluimos que el contexto familiar que promueve experiencias óptimas tiene 5 características. Claridad. O sea, los adolescentes sienten que saben lo que sus padres esperan de ellos, es decir, las metas y la retroalimentación en la interacción familiar no son ambiguas, ¿ok? Es claro qué es lo que se espera de ellos. Otra característica es el centramiento o la percepción de que sus padres están interesados en lo que hacen en el presente, en sus sentimientos y experiencias concretas, en lugar de preocuparse de si conseguirán ir a la universidad o si va a sacarse tal nota. Saber o percibir que los padres están interesados en lo que piensan, lo que sienten y las experiencias concretas que están teniendo. La elección es otro tema, otro punto. Los adolescentes sienten que tienen una variedad de posibilidades para escoger, ¿no? Incluyendo quebrar las reglas paternales, por ejemplo, mientras estén dispuestos a enfrentarse a las consecuencias, porque esa sería la retroalimentación. El compromiso o la confianza que le permite al niño o adolescente sentirse lo suficientemente cómodo como para bajar el escudo de sus defensas, dejar de defenderse, e implicarse en lo que esté interesado sin ser consciente de sí mismo. Y el desafío, el ingrediente del desafío, o la dedicación de los padres a ofrecer a sus hijos oportunidades cada vez más complejas para la acción. Y acá abro un paréntesis para la reflexión. ¿Cómo están funcionando hoy los padres de niños y de adolescentes en este punto, ¿no? Les están ofreciendo a sus hijos oportunidades cada vez más complejas para la acción. Les están proponiendo desafíos cada vez mayores para que ellos crezcan en habilidades, en personalidad, sin irse a los extremos, pero les están proponiendo eso. La presencia de estas 5 condiciones, que las repasamos, ya se las leo. Las 5 condiciones son la claridad de lo que los padres esperan, el centramiento, o sea, el interés de los padres por cómo ellos se sienten y cómo experimentan, la elección que tienen disponibles los adolescentes, el compromiso o la confianza que el niño percibe hacia él y el nivel de desafío que se le plantea. La presencia de estas 5 condiciones hace posible el contexto autotélico de la familia, o sea, es una familia autotélica, ¿ok? Queda por averiguar si un niño, por ejemplo, abusado, a quien se ha amenazado frecuentemente con el alejamiento del amor paternal, estará tan preocupado por evitar que su sentido de la personalidad se desmorone, que tendrá muy poca energía para perseguir gratificaciones intrínsecas. En vez de buscar la complejidad del disfrute, un niño maltratado es probable que crezca y se convierta en un adulto que estará satisfecho obteniendo tanto placer de la vida como le sea posible. Vamos a hablar de la gente de flujo, porque ya habíamos hablado de las personas con experiencia de flujo, hablamos ahora de la familia autotélica, habla de la gente del flujo. Cuando la adversidad amenaza para paralizarnos, necesitamos reafirmar el control, encontrando una nueva dirección hacia dónde invertir la energía psíquica. Una dirección que esté fuera del alcance de las fuerzas externas. Cuando todas las aspiraciones se hallan frustradas, la persona todavía busca una meta significativa a su alrededor para dar orden a su personalidad. Entonces, aunque esa persona objetivamente sea un esclavo, subjetivamente es libre. Sigan pensando en Viktor Frankl, si les cuesta pensar en otros ejemplos, ¿no? ¿Qué hace que algunas personas sean capaces de lograr este control interno, mientras que la mayoría de los demás
son vencidos por las privaciones extremas. Richard Logan propone una respuesta basándose en los escritos de muchos supervivientes, por ejemplo, los relatos de Viktor Frankl o de Bruno Bettelheim, quienes han reflexionado sobre los recursos de fortaleza empleados bajo situaciones de extrema adversidad. Este autor concluye que las características más importantes es un individualismo no consciente de sí mismo, o un propósito fuertemente dirigido que no busca la propia personalidad. La gente que tiene esta cualidad da lo mejor de sí misma en todas las circunstancias, aunque en principio no le preocupa conseguir sus propios intereses, porque se motivan intrínsecamente en sus acciones y así no se sienten perturbados fácilmente por las amenazas externas. La personalidad autotélica es una capacidad que es posible cultivar, una habilidad que uno puede perfeccionar mediante el entrenamiento y la disciplina. En el próximo capítulo exploraremos las maneras en que esto puede hacerse. Muy bien, hemos llegado al final del capítulo 4. Espero que lo escuchen, que tomen nota, que reflexionen qué les dice a ustedes de ustedes mismos, de sus experiencias, quizás cuando fueron niños, quizás cuando fueron padres de niños, quizás cuando lo están siendo, y qué pueden ir tomando de acá para llevar a la vida cotidiana, para ir creciendo en personalidad. Bueno, muchas gracias, que estén bien, hasta pronto.